Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Qué linda que es la iglesia del Señor, ¿verdad? Dice en la Escritura que así como Él es precioso, nosotros somos preciosos. Lo dice el apóstol Pedro en su palabra. Gloria al Señor. Y aunque no nos veamos preciosos, lo que Dios dice no se puede cambiar. Porque hay algunas personas que sí se miran preciosos y hay otros que no. Gloria a Dios. Ni el que se ve precioso es menos de precioso, ni el que se ve menos precioso es más que precioso. Así de que Dios repartió esto para que lo entendiéramos nosotros. Lo que Dios dice, eso es lo que es. Y Dios habló respecto de su iglesia, de su pueblo. Y nosotros somos un pueblo bello, un pueblo iluminado con la luz de Jesucristo. Un pueblo que tiene la imagen, la presencia de Dios en su vida. Que eso no es algo como si fuera cualquier cosa. No, tenemos la imagen de Cristo en nosotros. Que muchas veces ni nosotros mismos a lo mejor podremos localizar esa imagen, mucho menos otras personas. Pero ese hecho de que no podamos nosotros ver eso, no significa que aquello ya no está o que se quitó o que se ha desaparecido de nosotros. Dice la Biblia que fuimos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así dice la Biblia. ¿Y qué color era Cristo? Mírese qué color es usted. Sí, pero usted es blanco y yo soy trigueño. Mírese usted, que fue hecho usted a la imagen de Él. Y yo a la imagen de Él. Gloria al Señor. El cuerpo es algo especial aquí en la tierra, el cuerpo que dice nuestro Señor Jesucristo que es su cuerpo. La iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Por eso le damos gracias a Dios por conocer este gran misterio del Señor y no mirarnos a nosotros, ni confiar en nosotros, ni pensar algo como de nosotros, que nosotros seamos algo diferente a lo que Dios dice. Estamos hechos a su imagen y así tenemos que vivir aquí en la tierra creyéndole a Dios que fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el pueblo necesita escuchar quién es Él, quién es cada uno de nosotros. Gloria al Señor. El pueblo anterior anduvo lejos de esto. Este pueblo del nuevo pacto que es la iglesia, estamos muy cerca de esta gran verdad. Y la Biblia dice que conforme el tiempo va pasando, la luz viene alumbrando más. Eso significa de que va habiendo más claridad en nuestra mente, en nuestro entendimiento para comprender estas cosas del Señor. Gloria al Señor. El pueblo anterior fue una cosa y el pueblo actual, que es el pueblo nuevo del Señor, es otra cosa. Y sucedieron cosas en el pueblo anterior, en el pacto viejo, desde Abraham hasta la venida de Cristo. Cosas gloriosas de parte de Dios en las personas, pero a ese pueblo pues Dios no quiso revelarse de la manera que se ha revelado a nuestro corazón en este tiempo. Es un privilegio ser parte del nuevo pacto, ser parte de la gracia de Dios, ser parte de este pacto que fue ratificado con la sangre de Jesucristo y no con sangres de animales como en el pasado. Pero el pueblo pasado creía en el Señor, pero como una sombra no sabían cómo relacionarse con Él. Pero a nosotros Dios nos ha abierto el entendimiento y a través del sacrificio de Cristo y de la carne rota de Cristo nosotros podemos entrar al lugar santísimo y poder obtener el conocimiento, la sabiduría, esa relación con Dios que el pueblo anterior nunca tuvo con el Señor. Gloria a Dios. Y Dios ha venido tratando con los dos pueblos, con el anterior y con este. Ya el pueblo pasado ya es pasado. El pacto anterior ya terminó y se formó un nuevo pacto que es el que Cristo vino a establecer con su muerte. Hay una gran diferencia entre el pueblo anterior y el nuevo pacto. Así de que a través de las generaciones Dios pues ha venido dando estas informaciones, ha venido enseñando a su pueblo
a que conozcan verdaderamente cuál es el consejo de Él y cuáles son los proyectos de Él, los planes de Él en nuestras vidas. Y Él no quiere que nosotros seamos como el pueblo anterior, rebeldes. Porque dice que el pueblo anterior dilató 40 años para poder obtener algo que hubieran podido obtener a lo mejor en un mes, si hubieran sido obedientes. Pero cuando no hay obediencia, entonces no hay otorgamiento de parte de Dios a las personas. Estamos hablando de la parte espiritual. En aquel tiempo fue en la parte natural, y que vamos a ver la diferencia en esta mañana. Pero en este tiempo, en la parte espiritual, Dios quiere que nosotros no seamos rebeldes como el pueblo anterior, porque el pueblo anterior tuvo que andar, y dice que daban vuelta como embriagados, como locos en el desierto, dando vuelta porque ellos no encontraban la salida ni la entrada de lo que Dios les había a ellos ofrecido. En este pacto Dios nos ha abierto el velo que es la carne, como dije, rota de Cristo Jesús, para que nosotros entremos en el lugar santísimo a la hora que nosotros querramos. Pero hay personas que se les dificulta esto, porque cuando nosotros entramos, conocemos a Dios y obtenemos de Dios lo que Dios nos da, que es la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, todo aquello que Dios tiene preparado para que nosotros podamos comprender los asuntos de Dios, los misterios de Dios. Pero para algunas personas, pues esto se le dificulta porque hay que tener esa claridad que viene a través del Espíritu a nuestra vida para que nosotros podamos visualizar todas estas cosas, entender a Dios y vivir de acuerdo a los pensamientos de Dios, que es cuando el hombre está verdaderamente en el lugar correcto. Y en esta mañana queremos hablar de algo muy importante. El estudio de esta mañana tiene un nombre un poco, yo sé que es un poco molestoso este nombre, porque dice: ¿quién es inmundo delante de Dios? Dios quiere que nosotros, cuando predicamos la palabra de Dios, digamos lo que Dios dice. No darle vuelta a las cosas del Señor y plantear la palabra de una forma diferente. No hay que cambiarla, sino hay que decirla tal y como Dios quiere que se diga. Inmundo delante de Dios. ¿Quién es inmundo delante de Dios? Bueno, no lo era Adán y Eva cuando fueron creados por Dios, porque fueron hechos a la imagen de Dios. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucedió? Que esto se perdió. ¿Cuándo se perdió? Cuando el pecado entró a la vida de Adán y de Eva. Ellos, dice la Biblia, se apartaron de Dios. Y entonces ellos ya no tenían la imagen de Dios, sino que ya ellos habían cambiado su imagen por una imagen que era de santidad de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dijo Dios. Pero el hombre perdió esa imagen, gloria al Señor, y entonces tomó otra imagen, la imagen del pecado, la imagen de la inmundicia. Y cuando el hombre es inmundo, ¿quién es inmundo delante de Dios? Todo aquel que tiene esa imagen en su vida. Y en esta mañana, aunque es un poco complicado, difícil esto de poder explicar, pues vamos a tratar de ver este punto, que cuando el hombre viene a la tierra, viene con pecado y viene inmundizado. Lo que nace es algo inmundo. Gloria a Dios. Nadie nace en santidad. La santidad es después, cuando la persona ya tiene su voluntad y entonces le es predicado el mensaje del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la persona acepta ese mensaje. Entonces su vida es transformada de la inmundicia a la santidad. Gloria a Dios. Dios quiso arreglar este asunto en el pacto anterior, dándole él una solución al pueblo que comenzaba Dios a santificar por medio del padre Abraham. Todos los que habían nacido eran personas inmundos. ¿Cuántos recuerdan las palabras del rey David? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, la maldad y el pecado nacieron dentro de la persona del rey David. O sea que
el rey David era inmundo, antes del rey David, sino el Davidcito, pues digamos, era inmundo y era lleno de pecado. ¿Por qué Dios se apartó de Adán y de Eva? Dijimos, porque ellos aceptaron la pecaminosidad de Satanás en su vida y se inmundizaron, y Dios siempre está en todos los lugares, pero el hombre no soportaba estar delante de Dios, y es por eso en este tiempo que muchas personas no pueden estar con Dios, porque sucede lo mismo que Adán. No buscan a Dios. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque las personas sienten la inmundicia en sus vidas y que no pueden estar delante de la presencia de la santidad. Gloria a Dios. Así que ¿quién es inmundo delante de Dios? Ahora lo vamos a decir de otra manera. Todo aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón. Todo aquel que rechaza a Cristo es por la inmundicia y el pecado que hay en él. Todo aquel que no tiene concordancia con Dios, que no va de acuerdo al seguimiento que Dios nos da a nosotros para poder andar con Él, es porque le está sucediendo lo mismo que sucedió a Adán y a Eva. Adán, ¿dónde estás tú después de que pecó? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Pero antes no te escondías. Le dice el Señor, ¿pero por qué te esconde? Porque oí tu voz y estoy desnudo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? Pero si siempre has estado desnudo. ¿Y qué pasó? No, porque Eva y yo nos tenemos que esconder porque nos vemos feos, nos vemos mal. Eso no es correcto, nos vemos desnudos. Pero ¿quién te enseñó que estaba desnudo? El mismo pecado que había entrado al corazón de ellos había pervertido ya la mente de ellos, y ellos ya pensaban diferente y a todo lo encontraban lo pecaminoso, lo mal, porque ellos ya están dentro de esa inmundicia. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, quiere corregir en él y en su familia este problema. Para que Dios pueda tener relación con ellos y Dios pueda tener un contacto cercano, íntimo con ellos, con este pueblo, Dios tiene que hacer algo, y vamos a leer en Génesis 17, 10 y 11. Dice Dios a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre mí, o sea, un pacto de Dios y vosotros, y tu descendencia después de ti. Yo quiero decirle a usted de que si usted sabe que usted es descendencia de Abraham, si no, tiene que leer el libro de Gálatas capítulo 3. Si no sabe si usted es descendencia de Abraham, tiene que leer Gálatas capítulo 3. Y ahí le dirá que usted es hijo de Abraham. Oiga el pacto. Entonces dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Significa que hay una señal, hay una seña, hay una identificación, una identidad entre esta persona y Dios. Dios sabe que esa persona ya está bien delante de Dios y que no está en la inmundicia porque se ha metido en el pacto de Dios, en la obediencia, a obedecerle a Dios, y con esa circuncisión Él echa fuera la inmundicia de la persona. Eso tenían que hacerlo todos los descendientes. Gloria a Dios. Ahora, la circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. La palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor. Como un rito religioso, la circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham como una señal del pacto que Dios hizo con él. Hay una señal. ¿Cuántos recuerdan? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, inmundicia, todo aquel que invoque el nombre del Señor.
Hermano, pero eso fue en el pacto viejo. Sí, en el pacto viejo la cosa era terrible. Gloria al Señor, porque recordemos que cuando Isaías, en un sueño Dios trató con él, Isaías declaró lo siguiente, en el capítulo número 6 y versículo 5 al 7, dice, entonces dije, dice Isaías, ay de mí, este es el pacto anterior, los hombres del pacto anterior. Si esto estaba vigente, porque habían pasado miles de años de ese pacto con Abraham. Ese es el pacto de Abraham, no es el pacto de Moisés. Aunque Dios con Moisés lo ratificó y lo continuó, que tenían que circuncidarse, el que no se circuncidara ante Dios permanecía en inmundicia. Era inmundo. Oiga lo que dice. Entonces dije, dice el profeta, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre, ¿qué? Inmundo de labios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Porque Dios se le reveló en el sueño, al Señor de los ejércitos. Y dice el versículo 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, es lo que él está viendo, Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Aquí lo que está mostrando que la persona sabe qué cosa es, porque Dios le testifica en la conciencia. Dios ratifica su verdad en la conciencia de la persona. Y él dice, ay de mí que soy muerto. Yo no tengo vida. Gloria a Dios, porque la vida viene a través de Jesucristo, a través de la relación con Dios. Ay de mí que soy muerto, porque siendo yo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor de los ejércitos. Entonces, ¿por qué él sabía que era inmundo? Porque él sabía que tenía pecado en su vida. Y el pecado es lo que ha inmundizado a la persona, porque el pecado ante Dios es lo más asqueroso que hay. Por eso es que Cristo viene a sacrificarse de tal manera para obtener esa entrada, esa licencia, ese poder de parte de Dios para arrancar, quitar, arrebatar, destruir el pecado que está en cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros seamos inmundos y andemos en inmundicia. Porque el que anda, el que está en inmundicia, es decir, todo aquel que rechace a nuestro Señor Jesucristo, no puede tener ninguna relación con Dios. Tiene que haber una circuncisión. Si la persona no se circuncida como Dios dice, entonces la persona vivirá con esa inmundicia en su cuerpo, en su vida. Gloria al Señor. Ahora, mire, en el libro de Colosenses 2:11 nos dice el Señor en su palabra, ¿qué ha pasado con Cristo Jesús? Bueno, el hombre terminó el pacto aquel anterior y el hombre no puede hacer nada para circuncidarse. Hermano, pero todo hombre dice ahí que todo hombre, toda descendencia tenía que circuncidarse para quitar la inmundicia del cuerpo, de la vida de la persona, porque estaba muerto delante de Dios. ¿Muertos en qué? En delitos y pecado, como enseña el apóstol Pablo. Jesucristo vino y Dios lo envió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se puede tener vida eterna? Teniendo una relación con la vida, que es Cristo, que es Dios, en cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos explica a nosotros que tiene que haber en cada uno de nosotros, ahora hombre y mujer, porque aquí ya termina, en Cristo Jesús no hay varón, no hay mujer, no hay escita, no hay libre, no hay esclavo, sino que todos son uno delante de Dios. Gloria al Señor. Esta es una regla para todo el pueblo de Dios, que ninguno de nosotros cuando subamos al cielo subimos con ningún sexo.
es lo que dice la Biblia, sino que todos seremos como los ángeles. Gloria a Dios, con un cuerpo incorruptible, no con este cuerpo humano que tenemos. Pero tenemos que estar preparados para esto con una circuncisión hecha, porque si esa circuncisión no sucede en nuestra vida, nosotros no podemos tener el sello de Dios en nosotros, porque eso era lo que era en el pasado, un sello, una identidad, que Dios pudiera identificar a esta persona, que esta persona fue ya circuncidado. Por este caso que el que libertó Moisés tuvo un problema grave, porque él tuvo un hijo y teniendo él ya la regla, no circuncidó al hijo. ¿Y saben qué pasó? Que Dios escapó de matar a Moisés en el desierto. Y la esposa tuvo que recordarle que esto te está pasando y Dios lo está haciendo contigo porque tú no has circuncidado a Gersón, que era un hijo de Moisés. Entonces Moisés reconoció que era cierto que él no había circuncidado a su hijo. Y era una ley que a los 7 días, o a los 10 días, creo que 7 o 10 días de haber nacido el muchacho, tenía que ser circuncidado para quitar la inmundicia de la persona que había nacido. Y entonces Moisés circuncidó a su hijo y todo se calmó y Moisés volvió a recobrar su salud como antes. Gloria al Señor. En este tiempo, Dios se ha dado a conocer a todas las personas. La Biblia dice en el libro de Romanos que no hay excusa porque Dios a través de lo creado se ha identificado a toda la humanidad que Él es real. En el capítulo 1 de Romanos. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Que a nosotros se nos ha anunciado, se nos ha abierto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Solo dice Colosenses 2:11? Sí. Creo que es Colosenses 2:11. No estoy tan seguro. Pero es Tito 2:11. En adelante. Dice que Dios se ha manifestado para salvación. Vamos a buscarlo, hermano. Tito 2:11. Gloria al Señor. Para hablar con la verdad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que. Oiga, cuando a usted le enseñan es porque usted tiene un maestro, tiene a alguien de frente. ¿Y qué cosa es se ha manifestado? La manifestación. ¿Qué cosa es una manifestación? Algo que usted de pronto mira. Algo que usted está visualizando. Algo que se ha manifestado es algo que se ha dejado ver. Oiga cómo es Dios. Por eso no tiene excusa, dice la Biblia, ningún ser humano aquí en la tierra de rechazar a Cristo o de decir que Él no se dio cuenta de estas cosas delante de Dios. Y Dios ha hablado de esta circuncisión. Y aquel que no se circuncide nunca podrá entrar en el reino de los cielos, dice su palabra. Porque no hay perdón de Dios, porque ningún inmundo puede, es lo que la Biblia dice, que ningún inmundo o incrédulo puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que la carne esta no entra al reino de los cielos, sino que vamos solo nosotros, los verdaderos hijos de Dios. No esta carne, este cuerpo mío, esto que se ve, no entrará al reino de Dios. Sino que somos nosotros los que vivimos dentro de esto, los que vamos a poder ir, aquellos que entendimos el mensaje de la salvación y que estamos de acuerdo con la palabra del Señor. Tengo que circuncidarme. Es una ley de Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, 2:11. Nosotros, Colosenses 2:11. En Él también, en Cristo. En Él también fuisteis. ¿A quién está hablando aquí? ¿Al viejo pacto o a la iglesia? El nuevo pacto de la iglesia. A nosotros, circuncidados. Wow, pero yo no recuerdo que a mí me hayan circuncidado. Dice, todos los hombres dicen, pero ¿circuncidado cuándo?
Yo no recuerdo. Algunas personas sí son circuncidados, algunos niños los circuncidan los médicos cuando nacen, algunos, ¿me entiendes? Es lo mismo que se hacía, esa circuncisión que hacen los médicos es lo mismo que se hacía en el pacto anterior, como señal de que Dios había aceptado a esa persona y le había quitado la inmundicia y el pecado. Gloria a Dios. La inmundicia y el pecado. Entonces, dice el apóstol Pablo en 2:11, en él también fuisteis circuncidados. Pero mire, con circuncisión a la iglesia, con circuncisión no hecha a mano. Quiere decir que no es nada de lo del pacto anterior. Esto es un asunto espiritual ahora. Gloria al Señor. Entonces dice con circuncisión no hecha a mano. Al echar Dios de vosotros el cuerpo con el que naciste. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Abraham o de Moisés. En la circuncisión de Cristo. O sea, que Cristo es, en vez de Moisés que era de Abraham en el pacto anterior, ahora es Cristo quien nos llama a nosotros, quien nos salva y hace una obra en nosotros, en nuestra vida, para arrancar, no solamente que esto tocó tus labios y he aquí que quedas limpio del pecado y de la inmundicia, que como se lo dijo a Isaías, gloria al Señor, sino que el Señor lo que hace en nosotros, al echar, dice, de vosotros el cuerpo pecaminoso con el que nacemos, carnal, con esto, en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que a nosotros se nos ha circuncidado ya. Hermano, pero yo no lo sentí. Ahora le voy a explicar cómo es esta circuncisión. Porque no podemos nosotros estar pensando como si nosotros pertenecemos al pacto viejo, en estar viendo cosas y estar tratando de sentir cosas. Esto es sin sentir. Esto es dice Dios y total. Al que cree esto, dice, al que cree esto es posible. Y al que no cree, esto no le es posible. Ahora, si nosotros hemos recibido eso de parte del Señor en nuestra vida, el Señor confirmará con el sello que Él pone en nosotros, porque antes quedaba la marca de la cortadura. En nosotros también hay una marca. Gloria al Señor. Y esa marca es la que Dios dice, conoce el Señor a los que están en su pacto. Usted es parte del nuevo pacto, ¿no, hermano? En el nuevo pacto, lo que sella el nuevo pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros fuimos rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además, antes, para esta circuncisión, en el pacto anterior, siempre se afilaba un cuchillo. Y Abraham y todos los que circuncidaban, los sacerdotes, tenían un cuchillo y venían a agarrar el prepucio del niño de 7 días o de 10 días, no recuerdo, 7 días creo que son. Perdón, 8 días. Bueno, ya estaba ahí en medio yo casi. Gracias, hermana Leo. Entonces de 8 días y cortaban el prepucio del niño y el niño derramaba la sangre, gloria a Dios, ¿verdad? Por su prepucio, y el niño quedaba santo delante de Dios en el pacto anterior. Esto era una semejanza de lo que iba a ser eterno en nosotros cuando nosotros se nos circuncidara con la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero a nosotros no. ¿A dónde es esa circuncisión? Gloria a Dios, que con cuchillo. A nosotros nos circuncidan con cuchillo, hermano. Gloria al Señor. Como vemos nosotros, como se hizo en el pacto anterior, se hace en este pacto también. Pues yo nunca he sentido la cortadura del cuchillo. Es que lo de Dios no se siente. Solo se ve nada, ni se ve tampoco. Gloria a Dios. No se siente cuando se produce. Porque el Señor dice, la salvación es así como el viento, que ni ves, ni oyes, ni nada. Solamente sientes que pasó, pero después de que pasó. Gloria al Señor. El sonido, la existencia de aquello nos es a nosotros anunciados. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? No dice la Biblia que la palabra de Dios es más que cortante que
Entonces, quiere decir que es más filosa que el cuchillo. Entonces, es más filosa que el cuchillo. Con eso Dios rompe algo que tiene que romper. Y quiero ver qué es lo que pasa, qué es lo que rompe. Aquí nos dice que nosotros ya fuimos circuncidados. La circuncisión en nosotros nos ha dejado delante de Dios de la manera que Dios quiere que nosotros seamos. Pero la persona que no recibe esta circuncisión de Cristo no puede estar delante de la presencia de Dios. No puede servirle a Dios y andará dando vuelta y vuelta y vuelta, pero nunca tendrá la salvación de Dios en su vida, porque sin circuncisión no hay salvación. Porque cuando Él circuncida, deja la marca en la vida de la persona. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? ¿Cómo conocía a los que estaban circuncidados Dios antes? Porque habían sido circuncidados. Esa es la señal, dice. ¿Qué cosa es una señal, hermano? Algo que está puesto en la esquina. Stop. No te lleve. No está viendo que ahí, no está viendo la señal. La señal está puesta ahí. Nadie pasa. Una señal es algo que la persona tiene que ver o presentar o hacerle a alguna persona que pare o cualquier cosa. Una señal de advertencia, una señal de cualquier cosa. Gloria al Señor. Pero en nosotros también hay una señal, porque dice el Señor que Él nos conoce a nosotros por medio de esa señal que en nosotros ha quedado. Óigame esto. Antes quedaba el corte del cuchillo. Gloria al Señor. Ahora cuando nosotros nos circuncidan, vamos a ver qué es lo que queda en nosotros. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 16 y versículo 14. ¿Qué dice ahí, hermanos? Estaba predicando el apóstol Pablo por ahí. De pronto le dijeron que unas mujeres en el río se habían reunido. Y esas mujeres se reunían para ir a orarle a Dios todos los días por la mañana. Dijo Pablo, vamos para allá para que le hablemos a estas mujeres que están ahí reunidas. Mujeres que adoraban a Dios, que buscaban la presencia del Señor. Pero no basta buscar la presencia del Señor, no basta buscar a Dios, no basta decir que creo en Dios, no basta en derramar lágrimas delante de Dios si no tienes la circuncisión hecha en tu vida. Hoy no puedes tener relación con Jesucristo. Gloria al Señor. Porque la palabra nos enseña a nosotros a que nosotros no debemos de esquipear esto. Pero ¿qué cosa es la circuncisión? Mire usted, Efesios capítulo 1 y versículo número 13. Mire usted lo que dice. Efesios 1, 13. En Él también, ¿en quién es Él? En la Biblia Él es Jesucristo. En Él también nosotros, habiendo oído, le habla a los creyentes, a los que están circuncidados ya. En Él, para que aprendamos qué ha pasado con nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esto hasta aquí, hermano, ¿sabe qué cosa es? La presencia de Dios que ha venido a la vida de la persona, la manifestación de Dios a la persona. Dios se está manifestando. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hay en la persona? Un sello. Conoce el Señor a los que son suyos, a los que están sellados. Por eso apártese de iniquidad, de inmundicia, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esta es la palabra que llevará a nuestros corazones el temor de Dios. Por eso cada día, aunque no sintamos, Dios nos va apartando poco a poco a nosotros. Dice que la luz ya resplandece cada día más en nuestros corazones. Porque vamos aprendiendo esta palabra del evangelio de la gracia de Dios. Que no es el engaño que se oye por ahí. No es la pedidera de dinero que se oye por ahí. No es la falsedad que se predica por ahí. No son las locuras de fiesta y de cuestiones. Sino que es la palabra pura, limpia. Si no te circuncidas,
No puedes tener este sello. Y si no tienes el sello del Espíritu de Dios, jamás podrás ser salvo delante del Señor. Vamos a leerlo de nuevo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Dios, cuando me mira a mí, mira el sello del Espíritu Santo que está en mí. ¿Cómo pasó eso? Porque yo no me di cuenta. Le rompieron el corazón. Le metieron un cuchillo y abrieron así el corazón con la espada del Señor. Mire lo que dice Hechos. Hechos 16:14. La mujer esta que estaba orando y clamando a Dios en el río junto a las otras mujeres, dice que fueron juntas ahí. Y entonces dice, entonces Pablo está predicando, fue a predicarle. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, mire todo esto para que crean que esto es cierto, está dando detalles, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, ayúdeme, ¿qué estaba haciendo la mujer? Quiere decir, Pablo está exponiéndole a Dios, mostrándole a Cristo. Pablo está enseñando porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos para salvación. Pablo está manifestando es enseñando, mostrando a Cristo. Porque esto es así, de esta manera. La persona o rechaza o acepta aquello. Si la persona cree, es salvo, pero si no cree, seguirá en condenación. ¿Sabe por qué? Porque la inmundicia permanecerá en el corazón y en la vida de la persona. Y con eso no puede tener relación porque Dios es santo, santo, santo. Y cuando la persona tiene inmundicia en su vida, no puede haber relación con Dios. Esa persona está, fuera de la protección divina del Señor porque no hay una intimidad entre Él y Dios. Entonces dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Mire, una persona que adora a Dios pero necesita ser salva. El hecho de cantarle al Señor, el hecho de pararse aquí y decirle al Señor cuánto le ama a una persona, o qué lindo toca el piano o la batería, o qué lindo que si no te circuncidas, aunque toque el mejor baterista del mundo, no puedes ser salvo. El hombre debe servirle a Dios como algo, es decir, que siente como agradecimiento, pero esa relación con Dios y esa aceptación de la palabra de Dios para vivir una vida en santidad y no en inmundicia. Si no quita la inmundicia, no puede entrar en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio de la gracia. Esto no es por obra, sino que es por gracia. Y la gracia enseña que la persona debe hacer esto. Es solo aceptar. Dios no está mandando a la persona que la persona tiene que hacer un esfuerzo enorme o que tiene que sacrificar. No cree, porque al que cree todo es posible. Entonces dice de nuevo Hechos 14:16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo predicar. Y el Señor, ¿qué hizo? A ver, ¿qué pasó ahí? Y el Señor abrió, ¿qué abrió? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, o sea, cortar, no prepucio, sino todo lo interno, el alma, el espíritu, el corazón, todas las cosas. Entonces dice, y la mujer que estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, si la persona no es salva es porque su corazón no ha sido abierto. Y Dios, para abrir el corazón de la persona que está en pecado, que está en inmundicia, es necesario que esto sea abierto con la cuchilla, con el cuchillo. ¿Y sabe cuál es el cuchillo? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que llegue y está listo. Y esto se expone porque dice que Pablo expuso todo aquello. Todas estaban oyendo, pero parece que
La más cercana era Lidia. Mas sin embargo, no se le abría el corazón. Porque a nadie se le abre el corazón. Esta es una obra que dice el Señor. Porque muchos dicen que Dios dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón. Claro que abrió el corazón cuando se lo abrieron. Claro que el rey David se arrepintió de su pecado que había cometido, pero cuando el profeta llegó y se lo dijo: mira, Dios me ha dicho todo lo que ha hecho con este que le mataste al marido y después la agarraste para ti. He pecado contra Dios. No, pecaste desde que ya el niño va a nacer. Dios es quien viene a nuestra vida y nos enseña lo mal que estamos. Por eso el hombre debe de recibir el mensaje de la palabra, porque no hay otra forma de salvación. Entonces esta mujer que estaba con las otras mujeres dice que Dios le abrió, entonces Dios le abrió el corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. ¿Y qué sucedió? Mire lo que sucedió en el versículo número 15. Entonces dice el versículo número 15: y cuando fue bautizada y su familia, ella ya había creído. Fue bautizada y su familia, y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad. Y nos obligó a quedarnos. Ya Pablo comenzó a tener comunión con ella, porque a ella ya la habían circuncidado. Pero tenían prohibido los judíos posar en casa de cualquier inmundo. ¿Quién es un inmundo? Una persona que no ha recibido a Jesucristo. Una persona que tiene pecado y que tiene inmundicia en su vida. Un apóstol que se llamaba el apóstol Pedro. Había un hombre, el centurión, que se llamaba Cornelio, que era romano. No te juntes, no te juntes con los romanos. No te juntes con los árabes, no te juntes con nadie. Le decía Dios al pueblo, porque son pueblos inmundos. Entonces, un día Dios mandó su ángel y estaba ayunando y orando Cornelio, y un ángel le dijo: envía a Jope y haz traer a un hombre que se llama Simón. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso está en Hechos capítulo 10 y 11. Entonces, dice la Biblia que estaba Pedro subido en la azotea de la casa, y que de pronto tenía tanta hambre que estaba orando y se quedó dormido. Y le vino de repente, dice, un éxtasis. ¿Estaba poniendo algo ahí usted, hermano? No. Dice, le sobrevino un éxtasis a Pedro cuando está arriba orando. Y entonces vio él, dice, venir del cielo, bajar del cielo un lienzo enorme. Y Dios le dejó ver que en ese lienzo venían reptiles, animales, cuadrúpedos de todo tipo, aves de corral y de todo. Venía revuelto, cerdos y de todo venía ahí. Entonces dice que el Señor le dijo a Pedro en la visión: Pedro, mata y come de todos los animales que estaban ahí. Estaba prohibido en aquel tiempo comer cerdo, comer muchos animales que en el libro de Levítico están especificados por las uñas hundidas y por ciertas cosas que eran prohibidos en aquel tiempo de la ley. Como ahora está en la gracia, le dice el Señor al apóstol Pedro: Pedro, mata y come. Pedro le responde y le dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Versículo 15. Entonces volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En el libro, ahí mismo en los Hechos, pero no lo busquen, en el 11, cuando vuelve a hablar de esto, dice: porque lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Gloria a Dios. Entonces dice que él entendió la visión y despertó. Le tocaron y le dijeron: unas personas te buscan.
Y entonces él salió con los que fueron a buscarle. Buscamos a Simón. Y entonces dice que le dijo, soy yo. ¿Para qué soy bueno? Cornelio, el centurión, el jefe de nosotros, nos mandó a decir pero ya Dios le había dicho a Pedro que fuera allá. Y entonces llegó a la casa del centurión y estaban esperándolo una pandilla de gente, romanos y de otros países ahí. Pedro entró y dice que cuando entró el centurión Cornelio se le arrodilló y Pedro le dijo, levántate porque yo también soy hombre, yo no soy Dios, para estar recibiendo, ¿cómo se llama eso? Reverencia. Entonces le dice, levántate porque yo también soy hombre. Entonces le dice, ¿para qué me has mandado a llamar? Escuche esto porque esto va relacionado con esto. Entonces dice que le dijo el centurión, Cornelio, le dice, estaba yo orando en la madrugada y en ayuno a Dios, y el ángel del Señor vino a mí de repente y me dijo, manda a traer a cierto Simón que está en casa de un curtidor que también se llama Simón, y entonces dile que venga a ti, él te hará saber, me dijo, palabra, él te hablará palabras por las cuales serás limpio, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Pedro abrió sus labios y le dijo, vosotros sabéis, porque eran romanos, vosotros sabéis que está prohibido para nosotros los judíos, cuán abominable es para nosotros llegar a casa de los judíos y tener relación con ellos. ¿Por qué? Le dice, pero a mí me mostró Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces no era común ni era inmundo. Sí, era común y era inmundo, pero ya Dios le había dicho lo que había hecho en él. Porque Dios, antes de que usted se le predique el evangelio, ya Dios ha tratado con el espíritu suyo, y quien lo trae para que usted reciba aquello que Dios tiene preparado es el mismo Dios. Él es el que nos toma de la mano y nos lleva a la salvación. Dice que Dios llama las cosas que no son todavía como si ya son. Entonces Pedro comenzó a hablar para todos ellos y a explicarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios. Oiga esto, hermano, usted puede leerlo, Hechos 10 y Hechos 11, esos dos capítulos. Y el Espíritu de Dios cayó sobre ellos como al principio en nosotros, dijo el apóstol Pedro. Ya no eran inmundos, dejaron de ser inmundos. Estaba prohibido. Y Pedro se quedó ahí para comer con ellos, que cuando llegó de regreso de nuevo, donde estaban todos los apóstoles, le refutaron eso y le dijeron, tú estás mal, porque tú estás comiendo con gente inmunda. Le dice, no, les voy a explicar qué fue lo que pasó. Ellos no son inmundos ya. Porque Dios me enseñó que yo no los llame común o inmundo a ellos, a los que Dios ha limpiado. Esa es la iglesia. Todos nosotros, los que estamos limpios por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos ya circuncidados por el Señor. La circuncisión, ¿qué cosa es? Es la entrada del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo entra? Dios abre, rompe el corazón de nosotros y deposita, como dice la palabra, mas Dios muestra su amor en nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, y cuanto más estando libres del pecado por él seremos salvos de la ira. Estamos asegurados todos nosotros de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha roto nuestro corazón y ha depositado su espíritu dentro de nuestros corazones, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oiga lo que dice. Terminamos en Romanos 2:28. Romanos 2:28. Los judíos se creían mucho antes, pero ya Dios dijo, no, hasta aquí nomás ese asunto. Pues no es judío verdadero el que lo es exteriormente, ni las cosas que soy circuncidado, decían incircunciso, inmundo, todo eso decían los judíos y los demás, porque era cierto. Ni es la circuncisión buena delante de Dios, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, en el prepucio. Eso no sirve. Está diciendo el apóstol Pablo. Ni la que se hace en exteriormente en la carne, sino que es judío
nosotros. Es judío el que lo es en lo interior. Gloria a Dios. Es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la verdadera, es la del. ¿Qué es lo que hizo con Lidia? Abrió el corazón, le cortó con el cuchillo a Lidia, con el cuchillo de espíritu. No va a estar pensando, hermano, pero sigue diciendo con. Sí, hay que cortar con cuchillo. Y le dije la palabra es más filosa que una espada de dos filos. Con ella corta, con la palabra del Señor. Entonces dice, sino la que es, dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esa no es, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión verdadera es la del corazón, en espíritu, no en la letra, en lo que está en lo que se ve y lo que se toca. La alabanza del cual, de nosotros, que ha sido en el corazón y en el espíritu, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos.